Ya está en el estudio el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y por respeto a su investidura voy a cambiar el orden natural, habitual de este programa, que empezamos siempre con unas reflexiones mías y después seguimos con los invitados. Pero tratándose del jefe de gabinete, voy a empezar con él, después voy a hacer unas reflexiones mías sobre un tema que es el periodismo. Se está debatiendo mucho sobre cuál es la función que debe tener el periodismo, sobre si lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien. Eso quiero hacer unas reflexiones después. Y después voy a estar con mis colegas de siempre, Florencia Donovan, Paz Rodríguez Niel. Buenas noches, ministro. Muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario. Y me alegra verlo acá porque significa que sigue siendo jefe de gabinete. Se venía hablando de que usted no iba a ser jefe de gabinete. No, yo digo siempre que desde el inicio de poco tiempo de inicio del gobierno me quería mandar de embajador. Varias veces me mandaron de embajador a distintos países y yo iba con... Últimamente iba a ser canciller. También me mandaban de canciller, sí, pero bueno, por suerte yo creo que el presidente ha elegido un muy buen canciller, porque yo sé que en eso tenemos alguna diferencia por lo de economista, pero yo me puse a reflexionar un poco sobre quiénes habían sido los buenos cancilleres de la democracia, ¿no? Sacándolo al primero, a Caputo, que fue un caso particular porque justo era el inicio y él tuvo algunos debates muy importantes sobre temas estratégicos de la Argentina. Bueno, Cavallo fue. Cavallo. Bueno, después de eso vinieron economistas. Vino Cavallo, Ditela y Rodríguez Llavarini. Y los tres fueron muy buenos cancilleres. Así que yo creo que el presidente, que además es un economista, no solo lo ha designado por ser economista, sino por la calidad de relaciones personales que tiene Pablo Quirno y por su conocimiento del comercio internacional. Él ha sido también muy importante en este proceso en Estados Unidos. Así que yo creo que Pablo va a ser un excelente canciller y vamos a ver dentro de un tiempo, cuando nos vamos a juntar, cómo han mejorado las relaciones de la Argentina con los países que comercia, ¿no? Ministro, ¿pero por qué se habló tanto? ¿Quién difundió tanto la versión de que usted se iba a ir? De que... ¿Hubo alguna operación de alguien? No, yo creo que hubo, por comentarios, por rumores, se arman operaciones políticas y se genera. Usted decía, Joaquín, recién que va a reflexionar sobre la función del periodismo. Y yo creo que es importante porque para mí lo que debiera ser la forma permanente de actuar del periodismo es, por supuesto, la independencia, la imparcialidad y las fuentes, ¿no? Cuando uno da información... no, hay que chequear. Tiene que chequear y tiene que tener fuentes. Esa es la confiables. primera obligación del periodismo. A mí me ha reemplazado desde Horacio Marín a el intendente de 3 de febrero, o Diego Valenzuela. a Diego, o el vocero presidencial Adorni. O sea, he tenido varios reemplazos, todas excelentes personas, quiero decir, pero la verdad que el presidente nunca ha hecho un comentario sobre esto, hasta se molesta cuando le hacen una consulta. ¿A usted nunca le dijo nada? Jamás, no, jamás. Aparte, yo tengo una relación con el presidente de hace muchos años. Claro, cuando uno habla del presidente es una relación de amistad, es medio complejo, pero tengo una relación de amistad con el presidente y nos tenemos un respeto recíproco, de manera que yo estoy convencido que si él tuviera que decirme algo, no tiene más que decirme, Guillermo, conversemos sobre esto, creo que es hora de reunir. Jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo, en cualquiera de los casos no tengo ningún problema. Bueno, vamos a la cuestión de fondo. ¿Cuál es la conclusión del jefe de gabinete, un político con experiencia, de lo que pasó el domingo, que nos sorprendió a todos? No me diga usted que no se sorprendió. No, yo estaba siguiendo desde el correo porque, como usted vio, Joaquín, nuestro gobierno ha conseguido algo que no se conseguía o que no se pudo conseguir la boleta acá, única, que es votar con boleta única nacional. Un paso importante. ¿No? Que es un paso muy importante. Todas las ONGs que se dedican a la transparencia electoral habían bregado por esto durante mucho tiempo
Y nosotros lo hicimos, pues llegamos, tenía media sanción de diputados, fuimos al Senado, nosotros que somos un partido que no negocia, como dicen muchos, fuimos al Senado, fue Lisandro Catalán, que trabajaba conmigo en la vicejefatura de gabinete a cargo de Interior, y habló con los senadores, convencimos a algunos gobernadores que tenían dudas, porque en el despacho ese de comisión había un tilde que era boleta completa, y a los gobernadores no les convenía que pudiera votarse con un tilde boleta completa, porque ellos muchas veces no van enganchados con un presidente. Entonces, bueno, pero hicimos la reforma, se aprobó en el Senado, se aprobó en diputados y la instrumentamos. Y se instrumentó a la perfección. La dirección electoral, el ministro del Interior, y la hora en que se conoció el correo. resultado, la hora. Yo estaba... A las 9:30 de la noche estaba todo... Joaquín, yo estaba sentado en el correo y la gente de la empresa que lleva adelante el software correspondiente al comicio, que recibe los telegramas, los cargas, etcétera, en el correo, ellos hacen una proyección muy rápida. Yo diría que a las 7 de la tarde ya tenía perfectamente claro, ahí sí me sorprendí por la magnitud del resultado. Yo pensaba que íbamos a ganar la elección, porque usted vio que en la última semana la curva de la Libertad Avanza dio vuelta y la del kirchnerismo pero no para al revés. esta dimensión. No, a ver, hay una cosa que es muy importante, ¿no? El presidente Milei se puso la campaña al hombro junto con su hermana, con Karina, y recorrieron los distritos más importantes del país, hicieron actos, caminatas, etcétera, y llevaron un mensaje. El presidente llevó un mensaje y le dijo, esto es lo que hicimos y esto es lo que vamos a hacer. Así recibimos el país, así avanzamos y esto es lo que vamos a hacer. Y me parece que ahí hubo un presidente distinto que volvió a convencer a mucha gente, porque lo que tenía enfrente era el kirchnerismo. Y la gente no quiere volver al kirchnerismo. Entonces me parece que entre ese sentimiento mayoritario de la gente que no quería volver al kirchnerismo, por un lado, la boleta papel, que eliminó totalmente el fraude y las picardías electorales a las que estamos acostumbrados, que nunca supimos bien de qué magnitud era. Pero acá no digo que los 14 puntos sean el resultado de fraude electoral, lo que hubo, la diferencia que ahora se achicó, esa diferencia de 14 y pico de puntos en la provincia de Buenos Aires se achicó a 15, porque en realidad los 14 más 1, ¿no?, que sumamos nosotros. Entonces, yo lo que digo es, me parece que hubo varios elementos que llevaron a un triunfo muy importante para la Libertad Avanza y para el gobierno, que nos permiten mirar el futuro parlamentario de una manera distinta, porque es muy distinto, Joaquín, comenzar a negociar con 35 diputados que comenzar a negociar con 100, ¿no? Entonces uno tiene que conseguir mucho menos votos, buscar consensos es obvio, pero es más fácil trabajar y estamos muy confiados en poder avanzar. Mañana hay una reunión de gobernadores para empezar a negociar, ¿no? Sí, mañana el presidente me pidió que convocara a una reunión con los gobernadores, con aquellos gobernadores que pensamos que pueden construirse apoyos y consensos sobre determinados temas. Así que hay 20 gobernadores que han confirmado su asistencia. 20 gobernadores, sí. ¿Y los invitaron a los 24? ¿O? No, porque con algunos de los gobernadores es muy difícil generar, pensamos tan distintos y se han expresado tan públicamente esas diferencias que podemos conversar individualmente por ahí en alguna circunstancia o por alguna motivación particular, pero una reunión de conjunto es mucho más difícil, ¿no? Entonces queremos conversar con aquellos que podemos encontrar soluciones en conjunto. Ahora, uno ve también un presidente que ha cambiado el estilo. Más moderado, más respetuoso. ¿Esto va a permanecer o es circunstancial? No, yo creo que es un presidente inteligente, fundamentalmente, y él percibió que tal vez algunas formas de su estilo generaban molestias en el sector de la sociedad y está tratando, aunque forma parte de su personalidad, esa vehemencia, está tratando de evitarla sin afectar en absoluto sus pensamientos y sus convicciones, ¿no? Y eso me parece importante. Hoy veía que
el fin de semana, creo que el viernes, se reúne el presidente con el expresidente Mauricio Macri. Y hace poco hubo una reunión de ellos promovida por usted. ¿Cómo ve esa relación con, digamos, con la necesidad que tiene el gobierno de sumar votos y aliados, como usted bien dice, en el Congreso? ¿Cómo ve esa relación? ¿Tiene alguna rispidez? ¿Tiene alguna cosa que la molesta esa relación? Bueno, yo creo que ellos, entre ambos presidentes, tienen una relación muy cordial, de afecto, diría yo. El presidente Milei siempre reconoce aquella convocatoria que hizo Mauricio Macri a su casa para apoyar en el balotaje, en la segunda vuelta electoral del 23, a Javier Milei, y él siempre, Milei tiene presente ese apoyo inicial y lo que fue la incorporación de aquella fórmula que competía con nosotros al gabinete, ¿no? Con Patricia y Luis Petri. Y además, ambos dos han jugado un rol muy importante en nuestro gobierno y como ministro del presidente Milei, ¿no? Al punto que ambos ahora han sido candidatos destacados, son los dos candidatos que han sacado más votos, ¿no? Con lo cual, ¿cómo no reconocer al presidente del partido que ha apoyado y que ha brindado personalidades importantes de su partido, ¿no? Así que yo creo que eso va a funcionar bien, no tengo dudas. Por supuesto, dentro de las individualidades, el presidente Macri podrá plantearle al presidente Milei sus puntos de vista y podrán tener diferencias, pero eso es lógico que pase, ¿no? Forma parte de la política. Forma parte de la política, tal cual. Las reformas, y esto ya estamos en las cosas profundas, ¿no? Las reformas que el gobierno ha prometido, que son fundamentalmente la tributaria y la laboral, pero ahora vi que se agregó también la previsional, es decir, la de las jubilaciones. ¿Usted cree que las reformas, en primer lugar, se agotan en estas tres o en estas dos, o se va a seguir con las reformas? A ver, digo, como lo planteó el presidente desde antes de ser elegido, él veía distintas etapas en su gobierno, sea un gobierno de 4 años o un gobierno con reelección de 8. Y el que planteaba, bueno, lo primero que tenemos que hacer es atacar la gravedad, ¿no? Que era la situación de hiperinflación, la pobreza, el derrumbe económico de la Argentina, el aislamiento, todo eso. Y eso fue lo que hizo en estos 2 primeros años y mostró resultados espectaculares, ¿no? No lo vamos a repetir porque creo que cansamos con esto de la gente, pero la caída bruta de la inflación, la caída bruta de la pobreza, el crecimiento en una situación de ajuste económico que no ha sido brutal, pero fue un crecimiento importante. Entonces, digamos, esas cosas yo creo, esos resultados, creo que además de haber sido vistos por la gente y haber sido apoyados en esta elección nacional, fueron la primera etapa. Y él dijo también que había una segunda etapa donde lo que debería generarse era condiciones de competitividad a las empresas. Esa primera etapa de los acuerdos, de las reformas estructurales y la solución a los problemas macroeconómicos, generó también una cantidad de proyectos de inversión en la Argentina que están ahí parados para invertir. ¿A la espera de estas reformas? Sí, a la espera de varias cosas. Primero era a la espera de que se confirme la continuidad del programa económico del presidente Milei. Ese era un motivo de espera. Porque, digamos, no se le escapa a Joaquín que tuvimos esta volatilidad producto de los ataques políticos al sistema del gobierno. Esto fue absolutamente... Yo entiendo las reglas de juego de la política, pero me parece que uno desde la política alguna vez debería ser un poco más comprensivo de la situación y apoyar mucho más a la Argentina y no ser tan opositor a un gobierno en particular como fue esto. Porque acá hubo ataques, fueron ataques brutales al plan económico, ¿no? Con leyes que eran... ¿Le puedo preguntar, ministro, a quién se refiere cuando dice eso? No, me refiero a las leyes
que se aprobaron en el Congreso de la Nación, o sea, el peronismo, aprobó la oposición. El bloque kirchnerista vio la oportunidad que no había tenido de sumar a todos aquellos partidos que estaban compitiendo electoralmente de manera independiente, sumarlos a un cuestionamiento, a un ataque al plan económico del gobierno, metiéndole costos que hicieran... En algún momento consiguieron los 2 tercios. No, ¿cómo no? En 3 leyes las fueron ratificadas por el Congreso, ¿no? Que el Poder Ejecutivo vetó y el Congreso insistió. La que no pudo fue la de jubilados, casualmente, ¿no? Pero bueno, no importa, esa fue una circunstancia de la política, pudimos resistir ese embate y llegamos hasta aquí y ahora con un bloque para encarar esta segunda parte. ¿Por qué le decía esto, Joaquín? Porque esta segunda parte es la parte que están esperando las empresas para decidir inversiones. ¿Qué necesita la Argentina? Nosotros necesitamos un montón de cosas. Fundamentalmente hoy necesitamos convertir trabajadores informales en formales. Necesitamos que las empresas inviertan para generar trabajo, que exista competencia en el mercado por los trabajadores de manera de que los salarios suban. Todo eso forma parte de una propuesta económica para hacer crecer a la Argentina. Si nosotros conseguimos generar eso a través de esta reforma, porque el empresario que dice, bueno, a ver, para invertir yo tengo que ver cuáles son mis riesgos. Yo invierto si mis riesgos son acotados. Con las leyes laborales los riesgos no son acotados, las actuales, ¿no? Los riesgos son imprevisibles, ¿sí? Claro. Entonces, el empresario tiene miedo de invertir y decir, bueno, yo voy a poner capital con el temor de que tener un costo enorme laboral, tener que pagar una indemnización enorme. Entonces, punto 1. Punto 2, el tema tributario. Nacional, provincial y municipal. El emprendedor quiere saber también, a ver, yo hago esta inversión, ¿cuál es mi renta? ¿Cuánto le tengo que dar al Estado? ¿Cuánto le tengo que dar al Estado Nacional? ¿Cuánto al municipio? ¿Cuáles son las tasas que me cobra el municipio? Entonces, de ahí se genera la segunda traba a la inversión. Ese tema también lo tenemos que resolver en conjunto con las provincias, porque el costo tributario, el costo de la presión fiscal, no solamente es el nacional, sino también que es el provincial y el municipal. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un acuerdo, por eso la búsqueda de un consenso. Tenemos que hacer un acuerdo con todos los actores que de alguna manera han venido trabando el desarrollo de la economía argentina para ponernos a crecer en conjunto. Esto me parece que es lo importante y por eso el presidente planteaba en esta etapa esas reformas de las leyes laborales y de las leyes... ¿Y usted cree que va a salir a pesar de la oposición que ya está manifestando a la CGT, por ejemplo? No, bueno, pero nosotros hemos hablado. Recuerda, Joaquín, que nosotros, junto con un grupo importante de gobernadores, en su momento firmamos lo que llamamos el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, sí. Pero que tenía una serie de puntos que nosotros veíamos como importantes para la Argentina del futuro. Uno de esos puntos era la reforma de las leyes laborales. Y ahí se armó, en ese mismo pacto, un consejo que estaba integrado por pocas personas para poder pensar un poco en conjunto, pero representativas de los distintos sectores, de la actividad empresaria, de la actividad sindical, del Parlamento, de los gobiernos provinciales, ¿no? Para conversar. Eso lo hemos hecho durante este año y hemos obtenido varios puntos de acuerdo, los está coordinando Federico Sturzenegger, y con él vamos a terminar seguramente en lo que queda de noviembre y diciembre presentando un documento que abarque todos estos puntos. Si vamos a conseguir los apoyos, bueno, para eso estamos haciendo estas reuniones, para buscar los consensos. Claro. Seguramente en algunas cosas vamos a tener algunos desacuerdos, pero en muchas vamos a coincidir, porque yo creo que el sector sindical, que en principio, claramente, en un periodo preelectoral como era este, se opone a todo, pero en las conversaciones que tenemos con muchos dirigentes gremiales, hay muchos puntos de coincidencia. Ellos saben que hay que modificar un sistema que es arcaico y que hay que darle modernidad y hay que adecuarlo a las demandas que tiene hoy la economía, que son distintas a las que tenían hace 70, 80 años atrás. Entonces, todo eso es lo que tenemos que modificar y estamos trabajando en eso y lo vamos a sacar adelante. Ministro, yo tengo un compromiso con ustedes, liberarlo temprano, así que le agradezco muchísimo que haya estado. Al contrario, muchas gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando
marcha del